Vamos a hablar de la vida en los tiempos de Jesús. ¿Cómo vivían? Bueno, pues si nos remontamos a la historia del pueblo de Jesús, su origen es un pueblo pastor, nómada, que necesitaban recorrer un amplio territorio y establecerse en diferentes puntos para encontrar agua y alimento para sus animales, sus cabras, sus ovejas, ¿eh? Por lo tanto, ellos tenían una vivienda, pues eso, provisional, unas tiendas, ¿eh? Hechas por pieles de cabra, y iban, pues, se establecían una temporada y cambiaban de zona. Pero luego, más adelante, eh, se establecieron en lo que ellos llaman su tierra prometida, ¿eh? Palestina. Y allí se incorporaron nuevas actividades. Se hicieron agricultores, pescadores, artesanos. Vivían en casa dentro de pueblos o ciudades más grandes. Aquí vemos cómo eran las casas, fabricadas con adobe, con techo de paja, de una sola habitación, y cómo labraban los campos, con qué animales y con qué tipo de utensilios. ¿Dónde estaba este pueblo? Pues es un pequeño país situado a la orilla del Mediterráneo, ¿eh? Palestina, como os he dicho antes. Está el río importante, es el río Jordán, que lo cruza del norte a sur, y que a eso hace que sean unas tierras fértiles y regadas por agua, aunque hay una parte desértica. Tiene un clima mediterráneo, lo cual implica, como ya sabéis, que tienen unos inviernos suaves y unos veranos calurosos, como los nuestros. Jerusalén en aquella época era la capital tanto religiosa como política, ¿eh? Aún hoy en día quedan restos del templo de Jerusalén, el muro de las lamentaciones. En los tiempos de Jesús, Israel era una provincia de Roma, Palestina, ¿eh? Y como tal, pues no estaban muy felices porque tenía que cumplir con pagando impuestos, cumpliendo sus leyes, ¿eh? Estaban llenos de soldados y de recaudadores de impuestos. Aquí vemos el mapa de Palestina, ¿eh? Este es el río Jordán y, como veis, a su alrededor pues hay tierras fértiles. Aquí encontramos Jerusalén, Nazaret, donde nació Jesús, el lago de Galilea, donde Jesús pasó unas buenas temporadas. ¿Y cómo era la sociedad en tiempos de Jesús? ¿Quién mandaba en aquella época? Pues mirar, los más poderosos y los más importantes dentro de los judíos eran los que tenían grandes territorios, grandes trozos de tierra. Eso les hacía muy ricos, ¿eh? Recogían mucha comida, muchos cultivos, y eso les hacía personas muy ricas. También los sumos sacerdotes, que eran los máximos mandatarios dentro de la orden sacerdotal, ¿eh? Eran los presidentes del Sanedrín, ¿eh? Y eso les daba una gran responsabilidad, tanto religiosa como legal, porque eran los encargados de hacer cumplir la ley también, ¿eh? También hay unos funcionarios, también llamados publicanos, que están relacionados con el Imperio Romano, que son los que se encargan de recaudar impuestos. Eso que no era no tenía muy buena fama entre los judíos. Por debajo de los sumos sacerdotes están todo ese cuerpo sacerdotal de sacerdotes que dirigen los rezos y que enseñan las Sagradas Escrituras. En un nivel más humilde, pero dentro de esta misma clase social, estarían los artesanos, ¿eh? Son gente que se ganaba la vida pues haciendo diferentes trabajos, ¿eh? Herreros, picapedreros, carpinteros, curtidores de pieles, tejedores, ¿eh? Todas estas faenas artesanales que se os puedan ocurrir. Y por debajo estaban los pescadores, ya sabéis a qué se dedican, y los esclavos domésticos, que eran los que dentro de las casas eran los encargados de hacer las tareas más duras y de servir a sus amos, ¿eh? Y aún por debajo estaban los jornaleros. ¿Y por qué por debajo? Pues porque no tenían una situación fija, porque jornaleros viene de jornal, de que cada día iban a la plaza a esperar que alguien les contratase. Y es posible que algunos días o muchos días estuvieran sin ningún jornal, sin ninguna entrada de comida
y de recursos. Y por debajo de estos era la gente que dependía de la caridad para vivir, mendigos, enfermos, podríamos incluir seguramente viudas, que eran consideradas, no, las viudas no eran consideradas impuras, que eran considerados impuros, que nadie los quería y que eran rechazados y marginados. En la época de Jesús, las niñas se podían casar a partir de los 12 años y los niños a partir de los 14. Los niños se consideraban adultos a partir de esa edad, podían formar parte de la comunidad religiosa. Los padres eran los que decidían con quién se casaba su hijo o su hija. Los hombres y mujeres vestían con túnicas, que en invierno eran de lana porque protegía más del frío, y en verano de lino. Las casas de los ricos eran como grandes mansiones que tenían un patio central y alrededor del patio pues estaban las habitaciones. En cambio, las familias sencillas tenían una casa con una sola habitación, como la que hemos visto en la diapositiva anterior, que hacía de cocina, de comedor, de dormitorio. Cocinaba muchas veces fuera de casa, pero claro, cuando hacía mal tiempo no quedaba otro remedio. Hacía mucha vida también en la azotea de las casas. Allí podían estar ratos y también mucho fuera de la casa, en la parte de fuera, en la puerta. La comida principal en la que se reunían todos era por la tarde. ¿Y qué comían? Los hombres trabajan fuera de casa, las mujeres se encargan del trabajo doméstico y de la atención de los hijos, y a última hora de la tarde se sentaban todos en el suelo y comían, como veis, con las manos. ¿Qué comían? Pues eso, durante la semana comían legumbres, vegetales, frutas y frutos secos. Hay que decir que, bueno, aquí ya lo veis, que es una cultura como la nuestra, que da mucha importancia al aceite, al trigo, al vino. La carne y los pescados se reservaban para los días festivos. Y el agua era un bien muy preciado. Mirar lo que había que hacer para conseguir agua. Irla a buscar al pozo, a la fuente y traerla a casa. Era una tarea pesada. Cuando a alguien se le ofrecía agua era un síntoma de hospitalidad. La educación en tiempo de Jesús, pues bueno, mirar, hasta los 3 años la educación de niños y niñas era igual, era responsabilidad de la madre. Pero ya cuando se hacían más mayores, los niños pasaban tiempo con el padre, aprendiendo el oficio, y al mismo tiempo les instruía en las normas religiosas y en la ley. Para ayudarle en esa tarea de conocer las escrituras y las leyes, los niños iban a la sinagoga, donde tenían al rabino que les enseñaba a leer las Sagradas Escrituras y a aprenderlas, a interpretarlas y a discutirlas. Era muy importante. Las niñas no tenían esa suerte. Se quedaban con la madre para aprender las labores domésticas y saber cómo llevar una casa. Y en el tiempo libre, pues en el tiempo libre los niños jugaban, como hemos dicho que las casas eran muy pequeñas, jugaban mayoritariamente en la calle, se encontraban y jugaban pues eso, a juegos de mesa, a juegos que aún jugamos hoy en día, canicas, las niñas tenían sus muñecas de trapo. Los adultos, después de trabajar duramente, pues también se juntaban y jugaban pues a juegos de mesa, básicamente. También les gusta reunirse para celebrar las fiestas. La más importante es la Pascua judía, que celebran la liberación del pueblo egipcio, de las que vuelven a ser un pueblo libre. Y una cosa muy importante es que esta es la civilización en la cual, de alguna manera, pues como una ley religiosa, se establece un día de fiesta dedicado completamente a Dios. El sábado. En ese día no se podía hacer nada más que rendir culto a Dios, ni cocinar, ni ir a trabajar el campo, ninguna tarea más. Eso era, digamos, tenía de beneficios también para el cuerpo de las personas, para que pudieran descansar, y también para los animales. Y esto es todo.